tal? Muy buenos días. Buenos días tengan todos. Qué gusto poder volver a saludarles. Gracias a Dios por una oportunidad más de estar en su palabra. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios y finalmente vamos a terminar el capítulo 17. Hoy es el tema 59 del libro de Proverbios. Estamos rebasando la mitad del libro de Proverbios. Bien interesante que ha sido este caminar, este estudio del libro de Proverbios. Si Dios permite, veremos el capítulo 18 más adelante. Estaba yo ayer leyendo el capítulo 18 también. Bueno, es que todo está muy interesante. Bien, vamos a retomar nuestro estudio de Proverbios. Estamos en el capítulo 17, versículo 20. Si está listo, vamos directamente hacia él. Dice Proverbios 17, 20: al que es malintencionado, nunca le irá bien. Al que es mentiroso, siempre le irá mal. En este versículo podemos ver cómo Salomón habla de dos tipos de hombres o de dos tipos de personas cuyo corazón es torcido, alejado de Dios. De uno dice, nunca le irá bien, y del otro dice algo similar, siempre le irá mal. El malintencionado, primero entendamos qué significa la palabra intención. Estaba estudiando y descubrí que la palabra intención viene del latín intentio, que significa estiramiento o tensión, y se refiere a la determinación de la voluntad hacia un fin. Se refiere a la voluntad consciente de dirigir la atención hacia algo específico, ya sea un objeto externo o un concepto interno. Este término latino del que se deriva la palabra intención en español tiene dos significados: estirar o traer tensión a algo, como cuando usted toma una liga y la estira, y se refiere al esfuerzo mental o físico requerido para alcanzar un objeto. Tengo la intención de ser abogado, entonces me esfuerzo, me concentro, me dedico a estudiar las leyes. Tengo la intención de hacer esto y entonces pongo toda mi atención, mi esfuerzo, mi mente y toda mi capacidad para lograr hacer esto. Sin embargo, el otro significado principal habla de una dirección consciente hacia un objeto. Indica la voluntad de enfocarse en algo específico y dirigir la atención hacia ello. Y en resumen, la intención es una forma de energía mental que nos permite dirigir nuestro pensamiento y acción hacia un fin específico. La cosa es que esta palabra tiene el prefijo mal, o sea, la palabra mal. Todos los pensamientos, acciones, voluntad, intención, energía, es sí, concentrarte, sí, es poner toda la intención, sí, es hacer pero hacia el mal. Bueno, no es el prefijo, sino más bien es la palabra mal, ¿no? Todo lo que piensas, todo lo que te dedicas, todo lo que haces, la energía es hacia algo mal. El Salmo capítulo 10, versículo 3 dice que este tipo de personas alaban a los ambiciosos, pero a ti te menosprecian. No te buscan, porque para ellos no existes. Son groseros, levantan la nariz y presumen de su codicia, pues solo en eso piensan. Siempre les va bien en todo lo que hacen. ¿Ha visto que hay gente que está mal en su vida, hace cosas malas en su vida y les va bien? Y de repente piensas y dices, pero ¿cómo es que les va tan bien? Míralo,
Es una persona que no teme a Dios, es una persona que hace esto mal, que hace aquello mal, que está haciendo estas cosas que están equivocadas de acuerdo a la palabra de Dios y está prosperando y le está yendo bien. ¿Ha visto a alguien así? Sí. Muchos políticos, mucha gente que está y que ha sobresalido y que está en ciertas cosas. Tus leyes, Dios mío, no las pueden entender. Se burlan de sus enemigos y en su interior piensan que jamás fracasarán, que nunca tendrán problemas y que siempre serán felices. Sus palabras ofenden y lastiman. Tras sus palabras se esconden sus malas intenciones. Andan por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Siempre se andan escondiendo como el león en su cueva. Siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red. Y así quedan humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio. Esos malvados piensan que a ti no te importa y que hasta que escondes la cara para no ver lo que pasa. Eso es lo que cree el malvado. Eso es lo que piensa el malvado. Es la forma en la que actúa el malvado. Debido a sus motivos morales que son malos, no pueden esperar la bendición de Dios. Aunque algunos se jactan y dicen que sí, algunos dicen, no, nosotros sí creemos y hacemos y donan y hacen cosas y todo, y creen que tienen la bendición de Dios, pero no, porque sus labios lo único que disipan son mentiras. Y en última instancia, estas personas no son más que personas corruptas que engañan. Y esos malvados creen que les va a ir bien y que pueden blasfemar contra Dios sin incurrir en su juicio, pero se equivocan. Proverbio capítulo 10, versículo 9 dice, el que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Dios los va a castigar. Quizás no hoy, ni cuando tú o yo querramos, ¿verdad? Pero no debemos equivocarnos. Dios va a llevar a juicio a estas personas sin duda. El Salmo 73, versículo 6, habla de un salmo que escribe Asaf, a donde describe poéticamente cómo esta gente actuaba. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Eso es lo que este hombre vivió en esta época y describe cómo es esa gente. Pero es tan cierto ayer como lo es hoy. Es tan cierto en ese tiempo como lo es hoy en día. Podemos ver cómo describe a estas personas que caerán bajo el juicio de Dios. El Salmo 73, versículo 18 dice, Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. ¿Cuándo? Dice el versículo 20, cuando Dios entre en acción. Hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Es decir, a la gente que tiene malas intenciones, que tiene malos pensamientos, que miente siempre, que siempre está en esa actitud, un día, cuando Dios lo determine, le sucederá algo así. Cuando Dios diga, hasta aquí llegaste. Y lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos visto a lo mejor de cerca, hemos conocido, lo hemos escuchado. Gente que se jacta, gente que hace, gente que dice, que gente que esto, que el otro. De repente un día
Dios les pone un hasta aquí y todo cambia. Siguiente proverbio, el proverbio 17:21. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. Diferentes versiones de este versículo hablan del hijo como lo refiere como un tonto. Otras versiones que leí refieren a este mismo hijo como necio, loco, rebelde, insensato, fatuo. No es alegría, no es motivo de alegría de ser padre de una persona así. Las escrituras incluyen al menos 2 raíces hebreas para traducir al español el término necio, que podría ser ocupado ahí, el padre de un necio. Y estas 2 pueden implicar, número 1, torpeza espiritual o intelectual, y número 2, arrogancia espiritual o falta del sentido común. En otras palabras, no es alegría ser padre de alguien que es torpe espiritualmente o torpe intelectualmente. No es alegría ser padre de alguien que es arrogante espiritual o falta de un sentido común. Este versículo usa ambas. En otras palabras, o eres torpe en lo espiritual, lo cual somos todos, con todo respeto se lo digo, hasta que empezamos a conocer la palabra. Porque antes de conocer la palabra, pues no sabíamos. Y éramos torpes. No teníamos conocimiento. O eres torpe de la cabeza, es decir, hay gente que no tiene la capacidad del intelecto para entender ciertas cosas. Lo hay, es una verdad. Gente que no tiene la capacidad por alguna enfermedad o por algo y no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas. Estaba leyendo acerca de esto. Me gusta mucho estudiar la etimología de las palabras. Y resulta que tonto, el término para tonto se deriva de alguien que ha quedado aturdido por el estallido de un trueno. Así es como se refiere al tonto. ¿Recuerdas? No sé si alguna vez te ha pasado que ha tronado un cohete delante de ti o cerca de ti y hasta el oído te hace así, y te quedas así como aturdido por un estruendo. Ese es el reflejo de alguien que es, de acuerdo a la raíz de la palabra, está aturdido, está como que no sabe qué hacer. A eso se refiere. O sea que en otras palabras, cuando alguien tiene un hijo y ve que su hijo va creciendo y ve que su hijo está empezando a desarrollarse y lo ve que está como aturdido, si usted no sabe a dónde va, no sabe qué hacer, no es motivo de alegría. Pero puede ser por eso o puede ser porque es arrogante, orgulloso y decir, no, a mí eso no. Proverbios 10:1 nos dice, qué dicha es tener un hijo sabio. Es el contraste. Qué triste, otra vez, es tener un hijo tonto. O sea, ¿eres tonto porque no sabes qué hacer? ¿O eres tonto porque eres orgulloso y eres soberbio? Proverbios 17:25. ¿Cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres un hijo? Más bien, el hijo necio, que es un sinónimo de lo que acabamos de leer. Un hijo que está aturdido porque no sabe qué hacer, un hijo que es soberbio, rebelde. Proverbios 29:15. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. O sea que la disciplina y los golpes te ayudan a madurar, a adquirir sabiduría.
Hace rato lo platicábamos, ¿no? Nuestros hijos tienen que vivir, tienen que experimentar, que es parte de la vida, para poder crecer y entender y darse cuenta. Un hijo desobediente causa a sus padres un dolor tremendo. Déjame darte un ejemplo. ¿Se acuerdan de Absalón? Para aquellos que están un poco más familiarizados con la escritura, Absalón es el hijo del rey David, que curiosamente el nombre de Absalón significa mi padre es paz. Pero lo único que trajo Absalón a su padre fueron problemas, porque se rebeló contra él. Si tú lees la escritura y lees la historia de Absalón, te vas a dar cuenta que Absalón un día dijo: yo quiero ser rey, y va contra el reino de su padre, y se paraba a la puerta de la ciudad y envolvía a la gente con su labia, tratando de convencerlos de que él fuera el siguiente rey, de que él era el indicado. Entonces intentó derrocar y tomar el lugar como rey a su papá y quitarle ese poder. Qué triste. Qué triste cuando tú haces todo por tus hijos y tus hijos son necios, son tontos, son locos, como leímos hace un momento, son rebeldes. Cuando un hijo toma un lugar diferente, cuando se rebela, cuando dice no quiero nada. Qué tristeza, ¿no? ¿Conoce a alguien así? Siguiente versículo, Proverbios 17:22. Salomón escribe y ofrece un consejo médico en este versículo. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma, dice esta versión, que es lenguaje actual. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Ahora, esto no es que tú no andes todo el día diciendo, ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué lindo, ay, qué... No es eso. Es fincar tu alegría, fincar tu agradecimiento en algo que no está basado en tus emociones, porque piénsalo conmigo por un segundo. ¿Cómo están tus emociones? A lo mejor el lunes, martes empiezan así. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y somos como que una montaña rusa de emociones. Si usted conoce seguramente a alguien que de repente se asoma a la ventana y dice, ¿cómo está el día? Está nublado. Ay, va a llover. Ay, no. Yo que iba a lavar, ¿no? O sea, en otras palabras, somos como que un cúmulo así de emociones que depende mucho de nuestra emoción, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Si llueve, si hace sol, si es verano, si ay, hace frío, ay, hace calor, ay. O sea, somos una cosa, ¿no? Que no estamos contentos con nada, ¿no? La actitud de una persona afecta su perspectiva de su vida e incluso su salud. Si estás alegre, las circunstancias negativas no van a desestabilizar ni te van a llevar a la desesperación. Pero esto debe estar fincado, como les dije hace rato, en algo que es mucho más allá de tu emoción. Proverbios 10:28, a los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. Mi alegría no puede estar fincada en algo que se puede desvanecer, en algo que va a cambiar, en algo que dependa de otra cosa. No puede ser.
no puede estar fincada ni siquiera en tu cónyuge, en una persona, porque te puede fallar, se va a enfermar, se va a morir, porque así es la vida. ¿Conoces personas que de repente alguien a quien amaban mucho se ha ido? Y entonces al irse, cual sea que sea la situación, o se fue del lugar o falleció y ya no está más, y entonces ese gozo, esa alegría, se ha apagado porque dependían de esa persona. Juan 15:11 dice: les digo todo esto para que sean felices como yo. Hablando nuestro Señor. El creyente puede regocijarse en el Señor como lo hizo Pablo desde su encarcelamiento. Instó, animó a los creyentes, a los filipenses, a regocijarse en el Señor. Filipenses 3:1. Ahora está en la cárcel. No estaba en Tulum. ¿No? Allá en la playa, debajo de una palmera, con un coco en la mano, así, escribiendo. Escríbele. Diles que estén contentos. No. Filipenses 3:1. Además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿El Señor Jesucristo es el dueño de tu vida? ¿Es el Salvador de tu vida? Sí, alégrate. Pero es que me está yendo muy mal, alégrate. Porque si Él es el Señor de tu vida, entonces las cosas son muy diferentes. Porque quien no tiene a Cristo, entonces sí vive en una desesperación. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hará bien que lo repitan. Luego en el capítulo siguiente, Pablo escribe en Filipenses 4:4: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Así que en lugar de fijarnos en las circunstancias, un creyente alegre mira al Señor y se regocija en Él. En contraste al abatimiento mental que conduce a los síntomas físicos de una depresión severa. Es que si dejas de ver al Señor y empiezas a ver los alrededores y cómo está tu economía y cómo está tu salud y cómo están tus hijos y cómo está tu cónyuge y cómo está todo lo que estás viviendo, te vas a deprimir. Yo estoy llegando a una edad en la que ahora entiendo. El antes no me dolía, antes no me pasaba. Antes de esto, te das vuelta y me duele acá, me duele acá, pero... El cuerpo se va deteriorando, se va envejeciendo. Cuando tienes 17 años no lo entiendes. Cuando tienes 25 años no lo comprendes. Cuando tienes 30 y tantos años no lo entiendes. Cuando empiezas en los 40, más o menos empiezas ahí. Pero una vez que pases la barrera de los 50 y tantos, bueno, yo a ti qué te digo, tú ya estás más para allá que... ¿No? Empiezas a sentir, dices, ¡uy! Y entonces empiezas a darte cuenta de lo frágiles que somos. Pero no podemos fincar nuestra alegría en nada de esto, porque todo esto se va a acabar. Así que quien no mira a Dios y a su fiel bondad se desanima y pierde la esperanza. Santiago capítulo 1 versículo 2: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse ¿qué? Muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Es que es Cristo nuestra felicidad. Es que cuando esté en una dificultad me regocijo porque tengo a Cristo y Él me va a mostrar cómo se va a solucionar esto. Y aun cuando no se solucione, mi felicidad no depende de eso. ¿Se acuerdan que Pablo escribió y decía: mis ojos están puestos más allá? No en eso, más allá. Por eso yo quisiera ya irme con el Señor, pero me quedo por ustedes, dice Pablo. Piénsalo conmigo por un segundo. A donde vamos no hay llanto, no hay dolor,
no hay cansancio, solo hay alegría y gozo. Vámonos, ¿no? Pues ya vámonos, ¿no? Aquí es puro dolor, aquí es puro llanto, aquí es puro... Ay, el calor, ay, el frío. Allá no. Tú dices, no, pues vámonos, sí, pero espérate, porque tú tienes un propósito aquí en la tierra. Y mientras cumples ese propósito, aprende a regocijarte, porque venga lo que venga, al final del día vas a ir a ese lugar. Si tienes a Cristo. Siguiente versículo, Proverbios 17:23. El malvado se vende por dinero, por eso hay tanta injusticia. La semana pasada hablamos un poquito acerca de los hijos de Samuel. Primera de Samuel 8:1. Samuel tenía 2 hijos, el primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Samuel, siendo el profeta, puso a sus hijos a gobernar, y dice en 1 Samuel 8:3, pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. O sea que esto es desde hace muchos años. Desde hace muchos años atrás, esto es así. Anteriormente, los hijos de Elí, o sea, anterior a estos 2, anterior a Samuel, los hijos de Elí, que también los vimos un poquito la semana pasada, se convirtieron en objeto del juicio de Dios cuando hicieron mal al pueblo de Israel desde su posición como sacerdotes, porque eso era lo que hacían. Igual, soborno, aceptaban dinero, hacían todo eso. El profeta Amós en el capítulo 5, versículo 12 dice: yo conozco todos sus pecados, conozco sus muchas maldades, sé que los jueces aceptan dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Por eso el juicio lo ganan los ricos y lo pierden los pobres. Déjeme decirle algo. No van a venir tiempos mejores. El mundo está corrupto y va hacia lo peor todavía. Vivimos en un sistema corrupto por el pecado que existe. No hay justicia más que justicia divina. Proverbios, siguiente proverbio, Proverbios 17:24. El sabio quiere más sabiduría, el tonto no sabe lo que quiere. Dice Paul Washer que los muchachos, los jóvenes, no saben lo que quieren, dice, y no nada más no saben lo que quieren, ni siquiera saben preguntar lo que quieren. O sea, están perdidos. Salomón utiliza el contraste aquí para destacar otro punto sobre la sabiduría. El Proverbio 1:2 dice: también sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Porque mientras el sabio quiere más sabiduría, el tonto ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Entonces, cuando tú lees Proverbios, entiendes que los Proverbios nos van a servir para enseñar, para tener experiencia, para ser cuidadosos, para ser honrados, para tener conocimiento, astucia, para pensar bien lo que hacemos. ¿Qué es lo que dice? Que te hagas más sabio. Proverbios 2:2, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Fíjese cómo el libro de Proverbios nos ha traído esa luz. Si somos cristianos, no debemos ni podemos ser gente, ¿cómo lo digo? ¿Necia? ¿Loca? ¿Terca? ¿Tonta? Porque todos esos son sinónimos. Lo que nos está enseñando el libro de Proverbios es: tú eres un hijo de Dios, debes ser obediente. Aquí está la sabiduría, búscala, encuéntrala,
vívela, aplícala, haz que sea parte de tu vida y crece y madura. Por eso les he preguntado en otras ocasiones, ¿cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas bíblicas ha escuchado en su vida? No, pues tengo 5 años. 5 por 5, 25, 2.500, como 2.700. Y de esas 2.700 en 5 años, ¿qué has aprendido? ¿Qué has hecho que te ha hecho crecer? ¿O sigues patinando en lo mismo? El Proverbio capítulo 8, versículo 1, la sabiduría está llamando, gritando, está la experiencia. Aquí estoy. Búscame. Es que no sé qué hacer con esta situación. Busca. Es que no sé cómo llevar mi vida. Busca. Es que no sé. Busca. Pero es que aquí no dice si dejo de fumar o no. Es que aquí no dice si cambio de trabajo o no. Es que aquí no dice si me divorcio o sigo. Busca a Dios, clama a Dios, Señor, ¿qué hago? Deja que Él te revele su palabra. Encontrarse el necio quien rechaza la sabiduría divina no ve lo que es sabio. Por eso creo que ese proverbio es el que más hemos leído. Proverbio 1:7, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¿Dónde se empieza? Obedeciendo a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Este proverbio refuerza la idea de que Dios pone a disposición, pone su verdad en un sentido amplio a disposición de todos. Por eso, Romanos 1:18 es bien importante. Analícelo conmigo. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. ¿Vivimos así? Sí, así vivimos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Voy a hacer una pausa ahí. Los aztecas y los olmecas y todos sus ancestros, cuando vieron la grandeza, cuando ven y dicen, alguien tuvo que haber hecho eso. Cuando los que estudian los animales marinos y los que estudian la biología y los doctores y los astrónomos y toda esa gente de científicos y todo eso, cuando llegan a un punto dicen, esto es increíble, ¿cómo es posible? Las millones de neuronas y cómo se interconectan y cómo es impresionante. Estábamos el otro día en un consejo técnico y la directora, la dueña de la escuela decía, es que descubrí este video donde habla acerca de las neuronas y de cómo cuando empieza el desarrollo de los niños, el conocimiento y en la mente y cómo es, y hasta se emocionaba y decía, es que no puede ser que neguemos a Dios si Dios está en todo. Y así es. Versículo 21, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Ojo, porque sí saben que existe un Dios, porque sí reconocen que hay algo que es mucho más grande. A lo mejor no conocen de Dios como tal, pero saben que hay un creador. Dicen, pero a pesar de eso, hacen esto. Versículo 22, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con formas de seres humanos
mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de aves, perdóneme, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso, Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia del castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Por eso Paul Washer dice que si se abren las puertas del infierno y le dicen a la gente, salgan de ahí, la gente va a decir, no queremos, y va a volver a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque Dios ofrece su sabiduría para que vivamos de una manera correcta. Pero el corazón que está lleno de todo esto dice, no quiero nada contigo, yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Usted ha escuchado esa canción? Que si sufrí, que si... Y luego al final dice, ¿y lo hice? Como yo quise, a mi manera. Ándale pues. Esta porción de la Escritura describe lo que sucede cuando las personas ignoran a Dios de manera necia y buscan respuestas en todas partes menos en lo que dicen las Escrituras. Prefieren buscar en todos lados menos en lo que dicen las Escrituras. Cuando los israelitas, guiados por el Señor, entraron en la tierra Canaán, Dios les dijo en sus mandamientos que no era difícil de encontrar. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 30 versículo 11. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. El mismo Dios dice, son fáciles, no son una carga. Pero algunas personas dicen, ay, no, es que se me hace bien difícil. Se me hace bien difícil. Pues sí, se te hace bien difícil porque tu corazón está en otro lado. Pero cuando tú entiendes que Dios te ha perdonado, que Dios te ha limpiado, que Dios te ama y te amó aún en tus pecados, y hay un agradecimiento en tu vida, tú obedeces a Dios en agradecimiento por lo que hizo.
y su palabra no es difícil. Pero cuando no consideras que lo mucho que Él ha hecho por ti, entonces sigues viviendo de una manera diferente. Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 16, en la versión latinoamericana, creo que es, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y aquí el punto a resaltar es que la palabra habite en abundancia en nosotros. La palabra de Dios abundantemente en nuestra vida. Siguiente versículo, perdóneme. Proverbios 17:25. Cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. El énfasis en los hijos, ¿verdad? Bueno, desde que inició Proverbios. Este versículo repite la idea anterior con mayor énfasis. El término aquí usado es dolor, e inclina más a la idea de una ofensa, una ira. Cuánto dolor traen a los padres estos hijos impíos. Leemos otra vez Proverbios 10:1. Qué dicha es tener un hijo sabio, pero qué tristeza es tener un hijo tonto. Proverbios 10:5 en la Reina Valera. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Qué dolor es tener un hijo necio, tonto, flojo. Imagínate. Dices, no, pues. Hace unos días estaba con mi nieto y estaba yo haciendo algo y le decía yo, no, tú tienes que trabajar. Y me decía, no. Porque le decía, ¿ya quieres entrar a la escuela? Me dice, no. Digo, ¿por qué? No me gusta. Dijo, pero hijo, tú tienes que ir a la escuela a estudiar, a prepararte para que tengas un buen trabajo. No, yo no quiero. Es que, hijo, nosotros los hombres tenemos que trabajar porque tenemos que mantener a nuestras esposas, a nuestros hijos. No puede ser que seas o que pienses así. Tienes que ser esforzado, tienes que... Porque yo recuerdo que mi mamá, en su poco conocimiento o en su ignorancia, siempre me dijo, el que tiene que trabajar eres tú, el que tiene que esforzarse eres tú, tú vas a ir a mantener a tu esposa, tú vas a mantener a tus hijos, tú tienes que esforzarte. ¿Y qué importante es eso? Imagínate, duerme todo el tiempo. No, hombre, pues ¿cómo? ¿No? Mira qué bonito. Y pasa, ¿cierto? Cuando son adolescentes, llegas a la casa, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Ay, mira qué bonito. Pasa, sucede. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio, desgracia, infamia, deshonra. Proverbios 29:15. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Enséñale a tu hijo. Pero a lo mejor dices, no, pues mi hijo ya está grande, ya está. Ok, no importa, tú síguele enseñando, para que él le enseñe a sus hijos.
Proverbios 22:6, educa a tu hijo desde niño y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. ¿Por algún momento te has puesto a pensar cómo se sintió el papá del hijo pródigo? Cuando llegó y le exigió su herencia. A veces los hijos criados en hogares cristianos pueden ceder a la presión social y a la filosofía anticristiana. Algunos lamentablemente descuidan la enseñanza, la influencia de sus padres. Y se alejan. Claro, también la Biblia nos insta y nos dice, cuidado. Efesios 6:4, en la traducción La Palabra, y vosotros los padres no hagáis de vuestros hijos unos resentidos, educadlos, más bien instruidlos y corregidlos como lo haría el Señor. Otras palabras dicen, no hagas enojar a tus hijos, no los exasperéis con tu forma de ser. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Edúcalos bien, instrúyelos, corrígelos, como lo haría el Señor. Para que no sean o no se vuelvan, como lo dice la Escritura, aquí hablando del hijo que avergüenza, ¿no? Siguiente proverbio, Proverbios 17:26. No es bueno castigar al inocente ni azotar al líder honesto. Es inmoral y vergonzoso que quienes ostentan el poder usen su posición de poder para atacar a quienes hacen el bien, ya sea por avaricia o rencor. Eso está mal, eso no lo acepta el Señor. Proverbios 14:34, el orgullo de un pueblo es que se haga justicia y la desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. Reitero, o sea, si usted ve en el mundo actual, usted voltea a ver al Salvador, al país El Salvador ha cambiado completamente porque su presidente ha tomado cartas en el asunto y ha dicho, se acabó. Y les dijo y les declaró la guerra a quienes en ese momento gobernaban el país, que eran los pandilleros, y les dijo, si ustedes nos matan a un policía, nosotros les vamos a matar a 3 de ustedes. Si ustedes van y hacen esto, nosotros vamos a hacer esto. Y lo empezó a hacer y el país empezó a cambiar. Y ha traído justicia y las cosas han cambiado. Y de hecho les mandó un mensaje a nuestra presidenta y le dijo, no es posible que un grupo de personas gobiernen todo un país. No es posible. Pero bueno, ese es otro tema. Proverbios 17:23. El malvado acepta en secreto el soborno para pervertir las sendas de la justicia. Es increíble, pero es verdad. El malvado se deja llevar y todo se tuerce. Miren, cuando Salomón, el que escribió esto que estamos estudiando, murió, subió al trono Roboam, hijo de Salomón. Y el pueblo le dijo a este nuevo rey que que alivianara un poquito la carga de lo que el rey Salomón pedía de ellos. Los impuestos. Oye, ¿podrías a lo mejor aligerar un poco la carga? Y la historia se desarrolla así, Primera de Reyes 12. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido ahí para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto. Este Jeroboam es alguien que se rebeló en contra de Salomón y tuvo que huir y estaba en Egipto. Versículo 3. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam
Y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboam les contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. O sea, esta persona que se había rebelado contra Salomón había huido a Egipto. Cuando muere Salomón y ponen a su hijo, entonces se reúnen con las tribus del norte y van a verlo y dicen: oye, bajando un poquito los impuestos, está muy fuerte la carga. Regresen en 3 días. Primera de Reyes 12:6. Entonces el rey Roboam le preguntó a sus consejeros qué debía hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿qué puedo contestarle a esta gente? Versículo 7. Ellos le dijeron: si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, le pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo: esta gente quiere que yo los trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. ¿Sabes qué pasó? Israel, 12 tribus, ¡pum!, se dividió. Porque 10 tribus del norte dijeron: ahí te ves, mi chavo. Y se fueron. Y nunca más volvió a ser ese Israel que era. ¿Por qué? Por la codicia del nombre, por la falta de experiencia, por lo que tú quieras. Por supuesto, porque Dios así lo había determinado. Pero esto causó la división del reino. Aumentó, dice: no nada más no se los voy a quitar, se los voy a aumentar. Increíble, pero es cierto. Y lo vivimos, o sea, es parte de la naturaleza del ser humano que no considera las cosas de Dios. Proverbios 17:27. Vamos ya para terminar. Hablar poco es de sabios, y la gente inteligente mantiene la calma. Esta persona sabia sabe cuándo es prudente hablar y cuándo es prudente no decir nada. Proverbios 15:2. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Proverbios 16:23. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice, convence mejor. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Debemos escuchar, por eso tenemos 2 oídos y una boca. Debemos escuchar más, el doble de lo que hablamos. Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Así que si eres de las personas que no dejas hablar a alguien cuando quiere decirte algo, debes pensarlo bien, porque debes estar dispuesto a escuchar. No, pero es que no, pero mire, déjame explicar. No, pero es que yo también, pero déjame hablar. No, pero es que yo. ¿Qué dice la escritura de esas personas? Mejor aléjate. Pero es mi esposa. Pero es mi esposo. Dale un espacio. Luego lo platicas. Es algo tan común, pero aprendamos, porque es necesario. O sea, es necesario meditar lo que hablamos, es necesario conectar nuestra mente con la lengua antes de
escucha, aprende, reflexiona. Si no tienes nada que decir, medita lo que vas a decir, guarda silencio, no digas nada. No te pase lo que pasó en Lucas 9:54, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado. Le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. No es así. Pero Jesús se volvió hacia ellos y ¿los qué? Los reprendió. Les dio un zape. No es así. No es así. Terminamos. Proverbios 17:28. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. O sea, vuelve a reiterar. Santiago 3:2. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. De ahí que viene el dicho, ¿no? Con esa boquita quemas un pueblo, ¿no? Uno de los errores más comunes de todo ser humano es usar, o más bien no meditar, o meditar muy poco en lo que se dice. Es un problema tan frecuente que si tan solo practicáramos más esto, o sea, antes de hablar mejor, no digas nada, piensa. Pedro exhorta a seguir un camino de fe, de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de constancia, de piedad. Segunda de Pedro 1:5. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes y entregar su vida a Dios. Fíjense quién lo dice. El mismo que antes, no hombre, ese era primero mata y luego virigua, ¿no? O sea, ese era de arrebatar. De Juan 13:36, Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas a ir? Jesús le respondió: ahora no puedes venir conmigo, pero después sí vendrás. Pero Pedro insistió: ¿por qué no puedo acompañarte ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le contestó: ¿en verdad estás dispuesto a morir por mí? Te aseguro que antes de que el gallo cante 3 veces dirás que no me conoces. La historia la conocemos. Pero Pedro era así, arrebatado. No vengo a ver dónde están, sino cuántos son, ¿no? O sea es así de ese de los de que ¿qué? ¿No? Después, ya que maduró, ya que entendió, dijo: sean pacientes, tranquilos. Mateo 14:28, Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre la... No está mal todo lo que... O sea, no siempre está mal el ser así de... Porque Pedro le dice: ¿eres tú? Deja que yo vaya. Dice, ven, y entonces se baja. No está mal, pero a veces hay que... No siempre todo es así. Mateo 16:21. Desde entonces Jesús comenzó a explicarle a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Pedro, no sabes ni lo que dices, ¿no? Jesús se volvió, el versículo 23, y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino la de la gente. No sabes lo que estás diciendo. Estás hablando sin saber, porque para eso vine, a morir. O sea, Pedro sí era así muy... Mateo 26:51, pero uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Aquí en esta versión dice uno. En la siguiente, en Juan 18:10, dice: entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. O sea, Pedro era así, arrebatado, era así, pero la Biblia nos dice que cáte, nene, tranquilo, sereno, moreno. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Antes de frascarte en el... tranquilo, piensa lo que vas a decir. No te dejes arrebatar por la emoción, por lo que... Es que yo sé, es que yo sí, pero tranquilo, espera. A veces no decir nada es lo mejor. Qué difícil es, ¿verdad? Porque queremos decir, yo quiero decir, no, espera. Oremos. Eterno Padre, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, tanto porque tú tienes cuidado de nosotros, nos guías, nos conduces, nos llevas cada día, Señor, a un conocimiento más profundo de tu palabra, por lo cual te agradecemos. Muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de una vez más estar en ella. Haznos crecer, Señor. Quita de nuestra vida, Señor, la rebeldía, la necedad, la torpeza, Señor. Haznos madurar y crecer. Muchas gracias, Padre mío, por tu amor, tu misericordia y tu presencia. Te pido que cuides a los hermanos, Señor, en este inicio de semana. Los bendiga, les provea, les des todo lo que les hace falta.